Muchas gracias por su compañía. Este espacio que tiene el departamento cada mes, uno a rato se pregunta si de verdad justifica tener una reunión de conversación alrededor de electrocardiografía tan periódicamente en el departamento, pero se sorprende uno cada vez más que las revistas de medicina interna, además de las de cardiología, están publicando mensualmente casos que son interesantes, que nos llaman la atención sobre detalles que son muy útiles en la electrocardiografía y que nos aportan muchísimo sobre los pacientes. Eso me ha llamado la atención. Mire estos dos artículos de ayer de la llama de Internal Medicine y haciéndonos nos llama la atención sobre algunos detalles del día a día que es interesante que no se nos pasen para interpretar lo que está pasando con nuestros pacientes, de manera que creo que vale la pena. Eh, Les traigo hoy varios casos que este mes los hemos discutido. Cada vez hay más discusión a través de las redes, los casos que se presentan en los diferentes pueblos, los médicos muy juiciosamente piden apoyo a sus profesores, a sus compañeros, y el seguimiento de ellos nos enseña mucho. Este caso es un caso interesante que me lo remitió un uno de nuestros egresados de hace un par de años, que lo quiso compartir y luego llegó a través de uno de mis compañeros la observación de esta electrocardiografía como un reto electrocardiográfico y finalmente el seguimiento de él nos deja enseñanzas interesantes. Miremos este primer caso clínico y aprovechémoslo plenamente. Ven ustedes que este es un paciente privado de la libertad, es la forma como me lo remite el colega, 41 años. Tiene como antecedentes personales consumo de marihuana, cocaína, tabaquismo. Consulta por dolor desde hace 2 horas, opresivo, irradiado a cuello. Al examen físico mm, y signos vitales normales. Me comenta mi amiga que nada relevante al examen físico. Como ven ustedes, nos estamos tratando de ayudar mutuamente. ¿Qué piensas de esto entre los compañeros, los docentes, los residentes? Aquí es interesante. Con este electrocardiograma, me informa el colega, la compañera tuvo su primera probabilidad de un diagnóstico de IAM con ST, lo trombolizaron y salió en un traslado primario. Yo quisiera que de pronto alguno de ustedes me contara si está de acuerdo con la colega o tendría alguna duda al ver este electrocardiograma. Yo aquí tengo de pronto para mostrar del mismo electrocardiograma el pedacito que se toma donde se hace a 50 milímetros por segundo y se alcanza a ver de pronto cada una de las derivaciones en una forma más detallada. Pues aquí tengo la posibilidad de mostrar de estos dos electros que fueron muy cercanos, más o menos media hora uno de otro. No tengo esa información precisa. Como les digo, me llegó por dos fuentes diferentes, eh, porque precisamente el colega que quería oír la opinión me dijo, mire, lo discutimos entre varios compañeros y de pronto nos da la sensación de que de pronto este paciente, más que un cuadro isquémico, pueda tener una pericarditis. Yo quiero oír opiniones, no sé, un espontáneo. Bueno, aquí empiezan a darse conceptos a través del chat. Pueden abrir el micrófono. Y Alejandro Narváez nos plantea más bien la posibilidad de una repolarización precoz. Alejandro, fíjate que ese cuadro clínico lo pone a uno a patalear, ¿no? Un paciente con un dolor de pecho muy intenso, no se narra con detalle. En esto, la parte semiológica es esencial. El interrogatorio sobre las características del dolor es esencial. Si tú estás sospechando una pericarditis, pues vas a preguntar juiciosamente si se aumenta con la inspiración profunda, si ese paciente se modifica ese dolor con los cambios de posición, vas a buscar un frote pericárdico. Ánimo, ¿quién más se anima a dar un concepto? ¿Qué piensan? No sé, le propongo a
Sé que Juliana Valencia, nuestra interna, de pronto está por allí. No sé qué harías tú, Juliana, con lo que te va a tocar próximamente al llegar a urgencias de un pueblo como este y tienes este electrocardiograma. ¿Hubieses hecho lo mismo que la colega? ¿Hubieras hecho algo diferente? Ánimo, la idea es que aquí seamos participativos y aprendamos de la opinión de cada uno de nosotros. Observen las características que de pronto Alejandro estaba planteando la posibilidad de que fuese un... Pueden abrir el micrófono, Juli y Jessica. Entonces Jessica nos dice, vea, considero que tengo un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de cara anterolateral, sino que por el consumo de cocaína la hubiese dado una benzodiazepina. Ve qué tan interesante, Jessica, lo que nos plantea. Estamos sospechando que de pronto detrás de esta paciente, esto que hay no fuese una obstrucción aterosclerótica, sino que fuese de pronto un cuadro de un espasmo coronario. Ven ustedes que es chévere tener en mente posibilidades diagnósticas, ¿no? Bueno, y tomar una decisión como trombolizar a un paciente es una decisión muy importante porque pues, el riesgo de una hemorragia cerebral es importante. Seguramente uno lo hace con mucho juicio, pero fíjense ustedes que es interesante esta propuesta de Jessica. Oímos opiniones, ánimo. ¿Qué más piensan? El micrófono lo pueden abrir, jóvenes, no es sino que alcen la manito, que Alejandra nos ayuda con eso. El doctor, doctora Juliana Valencia levantó la mano, pero no tiene el micrófono. Ah, bueno, listo, Juliana. Le asignamos a la doctora Juliana Valencia el micrófono, por favor, Alejandra. Listo, ¿me escuchan? Ahora sí, Juliana, adelante. Ah, bueno, listo. Pues en un principio, profe, es como difícil no dejarse asustar por esa elevación que al final pues cumple como los criterios, las medidas la cuarta definición de infarto en cuanto pues, a los milímetros que debe elevarse en B2, B3. Pero nada, pues hay que mirar otras cosas. Este paciente, por ejemplo, tiene el signo de Spodic. Me da la impresión a mí, entonces sí, yo creo que hacer una mirada un poco más juiciosa, no, un poquito más juiciosa no es la palabra, como un poco más mesurada y pescar pues como otros detalles es importante. Perfecto. Mira lo que dice la doctora Marta González. Creo que al paciente se le ofrece lo mejor para, en el contexto que tengo, vea un EKG con elevación del ST en paciente con dolor torácico. Yo hubiese ejecutado el mismo procedimiento. Pero Yo mira que creo, es interesante lo que tú acabas de decir. Bueno, ¿qué hubieras hecho, Juliana, dentro de esa no, pausa que te vas a dar? en ese momento, si yo, o sea, si yo hubiera tenido este electro, con toda seguridad hubiera pensado lo mismo y hubiera, pues no sé, como actuado en favor del paciente pensando en el síndrome coronario agudo y seguramente también lo hubiera trombolizado. Claro, en estas Perfecto. reuniones es cuando sale, pues cuando sale esta necesidad de reevaluar y de decir, bueno, vamos a mirar otras cosas, pero seguramente si hubiera estado en alguno de mis ruralitos, hubiera propuesto eso. Cierto. Fíjate que si hubiera visto yo una depresión del segmento ST en T2, en D3, ABF, me hubiera sentido más seguro. Las cosas que me dejan un poquito de inquietud, claramente la elevación en D1, en ABL, en B4, B5, B3 hasta B6, para pensar en que es una cosa isquémica, pero justa la duda, como lo plantearon algunos, ¿será detrás de esto otra cosa distinta que eleva el segmento CT? Bueno, ¿algún otro comentario? Porque les voy a contar lo que yo pienso, pero ya sabemos cosas. Karen, le ofrecemos el micrófono a la doctora Karen, por favor, Alejandro. Karen, adelante. Profe, buenos días para todos los participantes. Pues respecto a lo de los cambios recíprocos, sí es llamativo que en el D3 sí hay una depresión. Es muy sutil, pero sí hay una depresión del ST. Entonces, pues uno como para pensar que es una elevación generalizada y que entonces es una pericarditis, no sé. Es un hombre no tan joven,
pues es joven, pero no es un muchacho de 15 años, con factores de riesgo como es el consumo de psicoactivos. Y yo sí quisiera hacer una cuña, porque sé que hay personal en formación, y es que se ha visto que cuando se realiza trombolisis en pacientes que no tienen obstrucción, esto es válido tanto para el sistema nervioso central como para síndrome coronario agudo. La trombolisis en esos pacientes es precisamente en aquellos en los que se presentan menos reacciones adversas y menos sangrado. Entonces, como el tiempo en miocardio muchas veces van a estar lejos, y si tienen la fortuna de tener trombolisis, yo no tuve trombolisis en el rural, y establecerse accidentes cerebrovasculares, ante la duda no hay duda. Trombolisis en lo que si no tiene nada, es mucho menos probable que tenga sangrado. Ok, bueno, muy chévere todo lo que haces. Les cuento lo siguiente con esta paciente. Lo remitieron, como acabábamos de decir, pues, en primaria, y llega a Medellín, a un centro de tercer nivel, llega sin dolor de pecho y con este electrocardiograma. ¿A qué dices tú? ¿Qué piensas, Karen? ¿Qué harías con ese paciente? Espérame un segundito, reviso bien las derivadas. Mira que lo único que nos queda elevado es... Este electro es bien diferente en realidad. Llegó con... Este es el electro que le toman cuando llega al tercer nivel. Mira, la colega Y le... recibió trombolisis por lo que entendí, ¿no? Claro, no recuerda lo que dijo el colega. Mire, Sí. la paciente le hizo, pensó un IAM con elevación del segmento lateral lateral, y lo trombolizaron y traslado primario. Pues, profe, ante los cambios después de trombolisis, nuevamente esto pues no es 100% específico, pero tiene cambios después de trombolisis. Yo pensaría que fue una trombolisis exitosa y que efectivamente lo que tenía era un infarto con elevación del ST. Perfecto. Esta fue la interpretación que le dio el cardiólogo, donde lo recibieron. Miren cómo lo enfrentó. Un hombre de 41 años, con antecedentes, ya las conocemos, el dolor torácico con las características ya descrito con más detalle, consultado en el hospital local, allí le realizan el electrocardiograma que mostró este electro que estuvimos analizando. ¿Ah? Entonces, a su ingreso, mira lo interesante, con ese electrocardiograma, lo primero que le hicieron fue una ecocardiografía. Entonces, para poder observar cambios dinámicos, cambios de la contractilidad global y segmentaria. Entonces, interpretó, como lo acabamos de decir, que bajó el segmento ST más del 50% como trombolisis exitosa. Una eco transtorácica muestra asinesia del ápex y segmentos apicales de todas las paredes. Ajá, con función sistólica global levemente reducida, 48%, y con esto le hacen una coronariografía que muestra arterias coronarias epicárdicas sin estenosis angiográficamente significativas. Hay un flujo lento intracoronario, cumple, por tanto, criterios de Minoca. Se sospecha disfunción microvascular asociada al tabaquismo y consumo de cannabis. Se plantea, por tanto, antiagregación plaquetaria dual por un año, de acuerdo con la hemodinámica. Se confirmará etiología con resonancia magnética cardíaca ambulatoria. Recientemente, hace 48 horas, hizo un flote arterial. Es decir, ya dentro de la evolución, el paciente hizo algunas complicaciones, pero salió bien. ¿Qué piensas, Karen, ahora que ya con esta evolución? Pues, profe, primero que todo, de acuerdo con la resonancia, de acuerdo con la antiagregación, porque hasta ahora lo que tenemos es un Minoca. Pues perfectamente puede hacer una miocarditis con los cambios de la pericarditis, etcétera, pero eso solamente lo va a aclarar la resonancia. Pero hay algo que me llama la atención, es que tenga flutter. Pues porque Todo si eso tiene flutter posteriormente podría que se... eventualmente, Uh-huh. o sea, porque es que el flutter lo vimos después, pero puede ser que de antes venga haciendo FA y venga haciendo flutter. Hay que recordar que el 70% de los pacientes que tienen flutter tienen FA cuando se les hace una valoración extendida. Entonces, perfectamente eso pudo haber sido un infarto embólico. No sé. Mira, No sé. qué tan importante todas estas reflexiones. Pero a mí me gustó muchísimo dos comentarios que recibimos por el chat. El primero, que me pareció muy interesante, el que de pronto se considerara la posibilidad de que tuviésemos la posibilidad de que esta paciente pudiera tener un espasmo coronario, y la otra posibilidad interesante
era que esta paciente tuviéramos pausa en la toma de decisiones. Y miren que ninguno de ustedes ha pensado lo que hacíamos siempre y que ahora no lo hacemos. Si a este paciente le ponemos una nitroglicerina sublingual y logramos que ese segmento ST, primero que todo, desaparezca el dolor de pecho y el segmento ST haga este comportamiento, como lo hemos visto en pacientes que llegan con un espasmo coronario, que la nitroglicerina inmediatamente afloja esa arteria y logra bajar el segmento ST. Eso creo que sea la pausa que pedía Juliana. Miren ustedes que si yo le hago a ese paciente estando en el pueblo, le pongo una nitroglicerina sublingual, pues un nitrato isosalvide, y tengo este mismo resultado, probablemente el diagnóstico que hago finalmente con esa historia que me estoy recibiendo es de que es un espasmo coronario, porque con lo que pasó ahora no sabemos si es un espasmo o es un minoca originado por la microcirculación, pero vean ustedes la cantidad de reflexiones tan lindas que se presentaron. Pausa, evaluación juiciosa, sin gastarnos mucho tiempo en lo clínico, pero miren el uso de medicamentos, cómo nos podría aportar en el manejo de esta paciente y probablemente si era un espasmo coronario se hubiera resuelto la elevación del segmento ST y el dolor de pecho. Entonces, quisiera ahora oír comentarios. No sé, Karen, ¿qué te parece esa reflexión? Y los demás compañeros, por supuesto, porque creo que en este caso le hicieron seguimiento Pues, varios, profe, yo le varios de entiendo nosotros. perfectamente el sentido. Pues, profe, yo le entiendo perfectamente el sentido de la pausa y aprecio mucho lo que dice Juliana en la pausa, pero lo que pasa es que uno ve tanto infarto establecido que creo que No, perfecto. Yo creo que dolería. muy bien. Bueno, seguimos adelante. No sé si hay algún comentario, pero creo que es un caso muy lindo para aprovechar esto que hemos estado reflexionando y que vean ustedes el enfoque que todos ustedes le dieron. Karen, ya que estás con el micrófono, esto me lo mandaste, sí es una cosa bien interesante. Hay dos participantes que levantaron la mano. Le damos micrófono, por favor, Alejandra, porque las observaciones son las de las que más aprendemos. Adelante, el que tenga micrófono. Profe, hola, buenos días. Adelante. No, profe, yo la verdad estoy de acuerdo con Karen. Yo creo que uno con esa elevación del ST tan horrible, si bien es cierto lo que usted dice de que le puede dar la nitroglicerina y con eso mirar qué cambios se tienen, yo creo que un mensaje importante sí es que ante una elevación del ST uno no puede dejar pues que eso evolucione y en esa medida pues yo sí creo que estaría muy de acuerdo con las medidas iniciales de la colega, entendiendo lo que usted dice, darle la nitroglicerina, mirar los cambios, pero igual uno no queda tranquilo. Y finalmente ya con lo que se le hizo, los hallazgos en la coronario y la ecocardiografía donde describen que tiene aquinesia de todos los segmentos apicales, pues también me queda la inquietud de pronto un Takotsu. Perfecto. Y por estar pendiente pues, de la resonancia, pero así lo plantearon algunos después de conocer esta evolución, pero parece que fue muy segmentario, no es el casquete de la punta y vistes que son todos los segmentos los que están comprometidos. Pero es interesante todas estas reflexiones que hacemos, aquí vean ustedes que no es fácil la medicina y la toma de decisiones es en el momento y todo el mundo lo dice, beneficio del paciente, pero aquí siempre hay que tratar de hacer un balance entre riesgos versus beneficio, por supuesto. Pero sí he tenido la oportunidad, y lástima que no busqué un electrocardiograma de alguna época en la cual tuvimos un paciente con el mismo cuadro clínico, con una elevación tal como ustedes lo ven y posiblemente más alto, al ponerle nitroglicerina en menos de 5 minutos, menos, es decir, eso inmediato, ¡pran! Ese segmento ST se va para abajo cuando hay un espasmo coronario. Entonces, le da uno pausa. Si uno ve que bajó el segmento ST, lo maneja como tal, lo remite y ya luego tomarán decisiones con él. Se le hace una angioplastia, se le hace una coronografía porque puede ser una placa teromatosa importante sobre la que hay un espasmo coronario y hace que se cierre totalmente la arteria y produzca, por supuesto, todos los cambios que se dan cuando hay una obstrucción completa de una arteria.
Edison, muchísimas gracias por tu aporte. El doctor Jairo Gándara también va a participar. Por favor, le damos el micrófono a Jairo, porque Jairo conoció el caso. Y bueno, conoció por lo menos, se lo consultaron también a él. Adelante, Jairo. Muy buenos días para todos. Yo creo que el electrocardiograma es un electrocardiograma sin lugar a dudas desafiante, pero yo creo que uno de los mensajes claves con este cuadro, ya viendo la resolución, yo no conocía el segundo electro, es la clínica. Yo creo que el interrogatorio es fundamental porque definitivamente va a dirigir la interpretación del hallazgo electrocardiográfico que resulta controversial. Entonces, si escuchamos ese interrogatorio, es una queja bastante isquémica, no es el dolor que uno esperaría en una pericarditis, y probablemente la interpretación inicial, porque digamos que un ST con una morfología particular, el STT está a favor de una elevación de la pericarditis, solamente tiene depresión en una derivada, uno se vería tentado a interpretarlo como una pericarditis, pero aquí el cuadro clínico digamos que es categórico, y yo creo que la interpretación del electrocardiograma nunca se debe desligar precisamente de lo que es la queja principal del paciente, la evolución del cuadro clínico y los aspectos demográficos del paciente. Jairo, muchísimas gracias. Yo creo que son todos aportes justamente a la práctica diaria ante los retos que nos propone los pacientes y sus ayudas diagnósticas. Muchas gracias, Jairo. Bueno, Karen, tú nos cuentas un poquito cómo fue lo vivido con este paciente, que es una experiencia interesante, porque siempre tenemos que tener reflexiones ante los hallazgos que tenemos, ser críticos y analíticos ante ellos. ¿Nos cuentas, Karen? Me voy a tener que excusar porque si fue este mes, si este electro se lo mandaron este mes, no fui yo, eso estoy segura. Pero puede haber sido yo hace mucho rato y en ese caso sí ya no me acuerdo de la historia, entonces... No, te voy a recordar que es muy fácil, Karen. Este paciente llegó a la clínica a donde tú estás haciendo tu rotación ahorita pues, caray, cuando resulta que ese paciente tuvo un dolor de pecho cortico, dice aquí de 5 segundos de duración, y llamó a EMI, y EMI le tomó este electrocardiograma. Carajo. Ya me acordé de la historia, profe, ya me acordé de la historia. No, es que qué cantidad de electros que he visto últimamente. Entonces, este electro no correspondió como tal a mi rotación, para los que sepan en lo que estoy, para que no vayan a pensar por ahí, sino que nos lo mostraron los hemodinamistas. Entonces, el paciente llamó a EMI, un dolor nada típico. El señor sí era mayorcito, pues, pero más nada. Y EMI tomó este electro y con este electro lo trajo en traslado primario a la institución donde estoy. Cuando llegó acá se repitió el electro y entonces ahora, es lo que estábamos es bastante analizando. diferente como les mostré. Estos cambios son realmente no lo que uno espera, los patrones de elevación del segmento ST se le salen a uno de los patrones y se alarma a uno. Entonces uno tiene que interrogar igualmente qué es lo que está pasando. Y cuando llega a la institución donde estás tú, le toman un nuevo electrocardiograma y es este. Entonces, el electro de control, lo único que tiene es una QS ahí en AODF. Se tuvo la sospecha que iba a ser la conclusión del caso, pero pues igual, es una institución que está dedicada al asunto cardiovascular, entonces pues teníamos un electro que no teníamos ninguna otra forma de explicarlo, el paciente se llevó a coronariografía. La coronariografía, a pesar de que era un señor mayor, como digo, fue totalmente normal. Con eso se llamó nuevamente a EMI y se pidió que repitieran en ese mismo equipo los electros, pues que le tomaran a personas al azar electros. Y lo que fue muy interesante es que haciéndoselo a personas al azar, o sea, a otros auxiliares, a médicos, etcétera, de EMI, volvía y salía elevación del ST en diferentes derivadas. Y al repetirle a esas mismas personas electrocardiograma con otro equipo, pues tenían electrocardiogramas totalmente normales. Entonces, la interpretación que se dio, pues sí que obviamente se retroalimentó a EMI pues, para que arreglaran el problema, es que era una falla del equipo. Y es como muy bonito el caso porque a pesar de que uno sí ve, pues que B2, B3, B4, B5 están elevados, la elevación no es la que uno considera un síndrome coronario con elevación del ST.
Perfecto. Muchísimas gracias, Karen. Fíjense usted, ahí también quienes están levantando la mano. Por favor, Alejandra, ¿me permites? Le damos la palabra a quién le levantó la mano. Santiago, adelante. Aló, aló, ¿me escuchan? Adelante, Santiago. Sí, señor. Sigue, Santiago. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, hombre. Ánimo, ¿qué opinión tienes tú? no, ¿Qué respecto al aporte electro, hay? profe, es que lo que yo quería decir, en ocasiones, cuando se cambian los filtros del electrocardiograma, uno pudiera ver patrones similares a los de un síndrome de Brugada, que en este, aunque no es típico, uno pudiera decir, vea, esto en B2 y B3 puede ser un Brugada tipo 2. Es decir, esos trastornos aparentes de la repolarización pueden encontrarse en pacientes cuando se modifican los filtros en los que se toma el electrocardiograma. Y es un aspecto meramente técnico que hay que tener presente. Digamos que esto uno pudiera confundirlo con un patrón de Brugada. Si uno ve ahí B1 y B2, uno dice, uy, mira, esto pudiera ser pues un síndrome, una canalopatía, y a veces son simplemente trastornos de los filtros que habría que tener ¿Verdad? ¿Qué presente. tan importante tener en mente esto para estar seguro de que no es un problema técnico y volver a tomar electrocardiograma y desconfiar aún del electrocardiógrafo que estamos tomando, tomarlo con otro equipo para estar completamente seguro? Ahí la pausa, ahí la reflexión, vale la pena. Muchas gracias, Santi. Y miren esto que apareció recientemente en las revistas, como le contaba al principio, las revistas de medicina interna y las de cardiología están también sacando mensualmente un electrocardiograma que nos llama la atención sobre esto. Y este detalle, mírenlo, qué bonito. Esta elevación del segmento ST en un joven de 26 años, miren los cambios del segmento ST que tiene este caballero. Dice uno, miércoles, ¿qué es lo que está pasando con este caballero? Y miren la historia. Ese hombre de 26 años estaba un tipo posiblemente con problemas psiquiátricos, llegaba a urgencias por un dolor abdominal porque se acabó de tragar un par de pilas y viene el electrocardiograma que se encontró de ese paciente. Y a propósito de esto, revisan otros estudios donde se muestran cambios electrocardiográficos por situaciones como la que estamos viendo acá. Y apenas le sacan las pilas, miren ustedes, ese electrocardiograma absolutamente normal. Es una reflexión de Annals of Internal Medicine sobre los cambios del segmento CT originados por baterías, los cambios que hay en el electrocardiógrafo con los filtros y demás, miren cómo pueden modificar los cambios electrocardiográficos y uno tomar decisiones inapropiadamente. De manera que es un detalle interesante y lo encontré pues ahorita, justamente hace un mesecito, menos del mes, publicado en Annals of Internal Medicine. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario de los compañeros? ¿Alguna observación? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Karen, este paciente también lo remitiste tú. Realmente esta vez tú me estuviste muy atenta de mandar cositas y creo que de este caso aprendiste algo y te gustó que lo compartiéramos. ¿Tú lo quieres comentar, Karen? Me decías, es una mujer de 55 años. Sí, Dale. eso es una mujer joven, pues, pues dirán ustedes que con qué umbras corto yo la juventud. Bueno, es una mujer de 55 años, ella no tiene mayores factores de riesgo ni antecedentes de ningún tipo. Y hace 2 años ella viene con palpitaciones en reposo, por las que no había consultado, pues porque como se veían espontáneamente no le daban ni siquiera tiempo de consultar. La última ocasión, sí alcanzó a llamar a él, y me tomó este electrocardiograma, y con ese resultado del electrocardiograma la mandaron a estudio electrofisiológico. Entonces me pareció muy bonito porque es como el electrocardiograma prototipo de la taquicardia de complejos estrechos para el análisis del RP, del PR. Y pues sí quisiera que lo resolviera alguien más para ver. Yo les cuento al final que dio el estudio electrofisiológico. Fantástico. La doctora Marta nos dice una taquicardia supraventricular paroxística. Le ponemos de pronto el apellido, ¿no? Porque efectivamente tenemos
un cuadro clínico electrocardiográfico donde está un RR que es completamente constante, con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. El complejo QRS es estrecho, definitivamente es estrecho. Es una taquicardia supraventricular. Empieza bruscamente paroxística. Buscamos onda P. No sé ustedes qué piensan. ¿Se ve onda P? ¿No se ve onda P? Es la inquietud que plantea la doctora Karen. ¿Se ve esto que estamos viendo? ¿Es onda P? ¿Es onda P? Vemos siempre que estamos ante este tipo de taquicardias, buscamos la presencia de una onda P, y si la P es sinusal, no es sinusal, la presencia de pronto de la pseudo R en V1, que lo orienta a uno tantísimo para una P posterior al complejo, que nos da orientación sobre si es una taquicardia por reentrada nodal o no. Entonces, aquí vienen las participaciones. David nos dice, esto es un RP largo, podría ser una reentrada intranodal atípica. Entonces, Rabay dice, está después del QRS. Bueno, entonces vean ustedes el planteamiento. Taquicardia supraventricular, sin duda alguna, paroxística, sí. Posiblemente tenemos dos explicaciones si definimos que esto es una onda P, que tendría un RP largo. Sería la posibilidad de una taquicardia atrial versus la posibilidad que plantea David, que sea una taquicardia nodal, por entrada nodal, de la variedad no común. ¿De acuerdo? Karen, ¿cómo se enfrenta a esto? Cuéntanos qué aprendiste de este caso tan bonito que nos propusiste. No, pero precisamente teníamos esos dos diagnósticos diferenciales, por lo que en el estudio electrofisiológico buscamos las dos cosas, digamos que para hacer la tarea completa, y el diagnóstico final fue una taquicardia atrial originada en el ostium del seno coronario en la pared anterior, y eso es como lo más bacano, que miren que uno, si se va por la P, nunca va a ser capaz de saber si viene del 90, el origen estaba muy cerquita al nodo. Entonces, perfectamente puede hacer cualquiera de los dos diagnósticos. Finalmente, pues encontramos el foco del aumento del automatismo y fue posible hacer conducción retrógrada, o sea, el nodo no tenía conducción retrógrada, entonces quedamos con el diagnóstico de taquicardia atrial. Clínicamente hubiese podido de pronto sospecharse más eso, dar en respuesta a maniobras, observación clínica. Por ejemplo, este paciente, si yo le busco signos de la rana, tendría signos de la rana a nivel de cuello. Pues nosotros nunca la vimos como tal en el evento. Pues durante la taquicardia. Sí, nunca la vimos. Entonces, pues bueno, no podría decirle cómo era el examen físico de la señora, pero digamos que podría ser perfectamente que ella no tuviese signo de la rana, porque con ese RP tan largo, pues suponiendo que fuese una entrada nodal no común, no coincide la contracción auricular con la contracción ventricular, como claramente manifiesta el electro. Entonces ese signo de la rana, que se presenta precisamente por la contracción de las aurículas contra la válvula auriculoventricular que se está cerrando, no estaría manifiesta. Entonces hubiese sido también... Perfecto. Karen, muchísimas gracias. Y esto fue el electrocardiograma ya después de que la paciente sale. No hubiese sido posible distinguir. Perfecto. Ya entra a su ritmo sinusal. Perfecto. Este paciente nos lo aportó Cristian, ¿cierto, Cristian? Cristian Gómez. Levantamos la mano, le damos el micrófono al doctor Cristian Gómez, si eres tan amable, Alejandra. Entonces, vean ustedes la historia. Ahora él nos va a contar, porque fue una experiencia también muy bonita que él tuvo. Profe. Adelante, Cristian. Ahí me escuchan. Sí, señor, te estamos oyendo. Yo voy a tomarla, como hay un cierto ruido de fondo, voy a leer la historia clínica y luego tú nos cuentas detalles, porque es muy interesante y juntamos experiencias con la que acabamos de discutir con la doctora Karen. Entonces, tenemos la circunstancia esta. Es un hombre de 73 años de edad, hipertenso,
sin un manejo farmacológico hace 2 años, y síndrome de dependencia al alcohol con historia de episodio de abstinencia grave. Consultó por un día de dolor torácico leve a moderado, el cual inició en reposo de carácter constrictivo referido al epigastrio asociado a disnea y a tos no productiva. Niega haber experimentado ataques de angina o disnea previos o síntomas de falla cardíaca crónica. Ingresó con frecuencia cardíaca de 154 por minuto y una exploración física y cardiopulmonar completamente normal. Y este es su electrocardiograma. Entonces, este es el electrocardiograma. No sé si tengas alguna observación para hacer, Cristian, sobre el caso clínico y el electrocardiograma que nos enviaste. Sí, profe. Pues inicialmente nosotros, el paciente ingresó a urgencias por un cuadro pues como de dolor torácico, un paciente de edad con factores de riesgo cardiometabólicos precedentes. Él no refería propiamente las palpitaciones, sino una especie de molestia precordial. Él no era claro en decir que tenía mucho dolor torácico. Sino decía, siento como la molestia, como la columna external, pero el único lugar al que se refería era al epigastrio, no al arco mandibular, ni a los hombros, ni a la región interescapular. Entonces, cuando vimos que estaba tóxico, le tomamos el electrocardiograma y inmediatamente se consideró la posibilidad de que estuviera frente a una taquicardia supraventricular, que estuviera generando dolor torácico, pero no síntomas pues, de isquemia miocárdica activa como para hacerlo tributario de terapia eléctrica. Y estábamos pues como discutiendo la posibilidad de darle manejo para la respuesta ventricular esencialmente. Se había planteado la posibilidad de un beta bloqueador hasta que llegó el hijo y nos complementó la historia y nos comentó que él ya había tenido previamente episodios de abstinencia grave con hospitalizaciones e incluso intubaciones por episodios de delirium tremens, pues ya había convulsionado y en ese momento llevaba 1 mes de consumo de alcohol y había suspendido hacía 72 horas y tenía pues como en ese caso una activación simpática, por lo que se optó pues para darle únicamente manejo con una benzodiazepina. Miren los retos que uno enfrenta y ya Rabagli lo está diciendo. Ese paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo. Cuando lo ve uno, es una taquicardia rítmica de complejos anchos que tiene morfología de bloqueo de rama izquierdo claramente en B1. ¿Será que detrás de esto hay una cosa isquémica? Pensamos en que sea una taquicardia. ¿De qué tipo? Aquí hay varias cosas interesantes y es lo que hemos hecho. Definir primero si el ritmo es completamente regular y efectivamente el RR es constante, los complejos son anchos. Buscamos onda P y quedamos con la duda de si definitivamente estamos frente a una onda P previa al complejo. No se ve con mucha claridad en las derivaciones precordiales, pero sí da la impresión de que tuviéramos una P y una P que es negativa en D2 y un RP largo. Ya, que nuevamente surge la posibilidad ante este electrocardiograma de tener 2 cosas, una taquicardia atrial con un bloqueo de rama izquierdo de base del paciente versus una reentrada nodal atípica, pues no atípica, sino de la variedad no común. Entonces, también que el paciente tenga de base un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué no le hicieron maniobra vagal, Cristian? Realmente, profe, en el momento que se complementó la historia, pues pensando más sobre todo, como le digo, un aumento del tono simpático, simplemente se optó por darle pues como una dosis de clonidina y de lorazepam, pues con la intención como de, comillas, de apagar el incendio a ver qué pasaba. Pero fíjate que la P no es sinusal. ¿Sí ves? Esta Sí, señor. P no es sinusal. Si tenemos una onda P, sería una P que no es sinusal. Y mira lo que nos mostró ahorita la doctora Karen. Entonces, una posibilidad interesante de tener estas 2 opciones. Y si tú le haces una maniobra vagal y te entra a ritmo sinusal, haces este diagnóstico de que es una reentrada nodal de la variedad no común, muy posiblemente. Y la búsqueda dentro de los signos del paciente por el signo de la rana, que nos ayuda a determinar que no sea una reentrada nodal típica donde se hace simultáneamente la contracción auricular y la ventricular y nos da signo de la rana y nos orienta en el diagnóstico. Entonces, pausa la clínica y volver otra vez a buscar los hallazgos físicos que nos dan los pacientes con taquiarritmia. Y mira qué tan interesante lo que tú nos mandaste después. Este es el electrocardiograma
varias cosas que me gustaron muchísimo de lo que tú me mandaste. Le hicieron exploración ecocardioscópica, que cada vez ustedes van a tener la posibilidad de ver con el ecocardiógrafo a la mano qué cosas le pueden ayudar. Y encontraron que una dilatación marcada de la aurícula izquierda. No nos informan cómo está el ventrículo izquierdo, pero lo que tú contaste sobre el interrogatorio de su hijo, entonces se le dio el lorazepam y miren a lo que pasa a este caballero. Entra a un ritmo sinusal, ya no tenemos la menor duda de que es una P de tipo sinusal, y tenemos el bloqueo de la rama izquierda del haz de His de base del paciente con ritmo sinusal, con un signo de una onda P que muestra anormalidad auricular izquierda, que quien hizo la evaluación ecocardioscópica encontró que tenía una aurícula muy dilatada. No nos informa si también el ventrículo, a propósito de estos cambios que vemos de bloqueo de rama izquierda, también tuviese un ventrículo izquierdo muy dilatado. Entonces pienso yo que aquí hay algo que puede ser interesante. Yo quiero oír opinión de mis compañeros, el doctor Edison, el doctor Jairo, y de mis fellows. ¿Qué piensan de esta observación del doctor Cristian y el aprovechamiento de este caso, que creo que estamos frente a dos posibilidades diagnósticas? El doctor Santiago, por favor, adelante, tú tienes el micrófono, Santi. Bien, pueda, Santiago. Asignamos el micrófono al doctor Santiago. Hola, profe, ¿me escuchan? Adelante, claro que sí, Santiago, adelante. Sí. Profe, que me puse aquí un audifonito. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor, perfecto, Santiago, adelante. Bueno, profe, entonces no, el paciente tiene una taquicardia, pues, rítmica, ¿cierto? De complejos, digamos que el QRS está prolongado, pero yo creo que no es más allá de 120 milisegundos. Y vemos que hay una actividad atrial presente a lo largo de todo el trazado que incluso enmascara la línea de base. Posiblemente uno no puede ver un segmento iseléctrico en este electrocardiograma. Ahora, cuando uno analiza la frecuencia de la respuesta ventricular, la arritmia va a 150 latidos por minuto, y yo creo en especial si ustedes miran ABR, posiblemente uno pueda seguir un patrón de esas ondas atriales. A mí me parece que es un flutter con conducción 2-1. No sé ustedes qué piensan. Ahora, flutter y taquicardia atrial realmente son enfermedades parecidas. Posiblemente el flutter es un tipo de taquicardia atrial. Y yo creería que yo me inclinaría por decir que esto es un flutter atrial con conducción 2-1. Interesante tu aporte. Yo no soy capaz de negarlo, pero no tengo la impresión, cuando usualmente ve uno flutter, ve más claramente las ondas de flutter y las puede representar aquí y hacerle seguimiento a ellas en el trazado. Y fíjate la forma espontánea como entra a ritmo sinusal, porque no se hizo sino la aplicación del lorazepam durante ese tiempo. No sé, una opinión, está muy chévere. ¿Quién más quiere? Santi, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar en esta discusión? Bueno, ok. De todas maneras, nuevamente, la clínica, aprovechemos respuesta a las maniobras vagales. Es una ayuda inmensa para poder identificar lo que hay detrás. Y lo mismo mirar la clínica cuando estamos sospechando un tipo de arritmia, como lo estábamos discutiendo en la anterior, de si era reentrada nodal o no, de la variedad normal o atípica. Entonces, eso nos ayuda sustancialmente. Karen, yo la vuelvo a molestar la última, eso sí, cortico. No es sino que nos cuentes esta historia y lo que tú querías aportar aquí con este electrocardiograma, que es muy bonito ante un paciente que llega con una taquicardia de complejos anchos, un hallazgo semiológico muy bonito. Para que aprovechemos esa experiencia tuya, ¿lo comentas de una forma corta? Sí, claro, profe. Este es un paciente de 60 años. Lo voy a hacer lo más directo posible. Un paciente de 60 años, que el hombre no tiene ningún antecedente, viene por palpitaciones, y le toman este electrocardiograma en urgencias. Y como ven, ustedes tienen una taquicardia de complejos anchos. Yo quisiera que entre los internos, los residentes que hay en la sala, hicieran como el enfoque, y después les mostramos por qué ese que está señaladito como tan importante ahorraría mucho enfoque. Yo pienso, Karen, que de una. Eso, contémoslo. ¿Listo? Y deja de una vez el mensaje que tú querías
cuando vistes este electrocardiograma, pasar ese mensaje para que siempre tengamos en cuenta esa parte de la semiología electrocardiográfica. Profe, lo que está ahí señalado y lo que me pareció muy bonito es que si miran en D1, D2 y D3, recordemos que esos son derivadas que se toma el equipo en simultáneo, miren que ese latido es un latido que es de fusión. O sea, no viene con la misma morfología que el resto de los latidos de la taquicardia complejos anchos. Ante la presencia de un latido de captura, que es un latido completamente como un QRS normal, o un latido de fusión, que es el intermedio entre el del QRS normal y el de la taquicardia complejos anchos que tengamos, el diagnóstico está hecho y eso es una taquicardia ventricular. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Creo que es el mensaje muy lindo que Karen vio esto y quería que lo transmitiéramos a todos los compañeros. De manera que eso es algo interesante. No sé si hay algún otro comentario. Miren qué bonito. Un latido de captura que nos hace el diagnóstico y ya nos evita estar volteando por todos lados. Bueno, me llamó la atención dentro de las cosas publicadas este mes, dentro de los casos clínicos del mes en las revistas, 2 o 3 artículos que creo que son prácticos. Cristian, ¿tú revisaste este? Profe, no, fue Julián. Julián, ¿tú te animas Julián? Adelante, le damos por favor a Julián el micrófono, que creo que es interesante. Adelante, Julián. Julián, le damos el micrófono. Adelante, Julián. Le asignamos el micrófono, por Ya favor. está asignado. Listo, adelante, Julián. ¿Puedes abrir el micrófono? Aló, Adelante, Julián. aló. Sí, ¿Me señor, escuchan? te oímos. Hola, buenos días. Bueno, profe, entonces este era un caso de un paciente de 39 años que consultó por algunos días de fiebre, letargia, tos, náuseas, vómito. Él no tenía ningún antecedente de importancia, él negaba dolor torácico o palpitaciones. A la revisión por sistemas, él solo refería a debilidad generalizada. Los signos vitales de ingreso del señor eran una frecuencia cardíaca de 91 latidos por minuto, una presión arterial de 113/73 y una temperatura de 37.6. Le toman un electrocardiograma, que es ese que está mostrando el propio en pantalla, y le solicitan interconsulta cardiología por la sospecha de un flúter atrial. Entonces, para hacer la discusión del electrocardiograma, entonces vemos señalado en las líneas, pues de las flechas, las cabezas de flecha azules, unas ondas que serían la onda P, pero llama la atención la aparición de esas ondas que está señalando las flechas de color fucsia, que son unas ondas que es de una morfología diferente a la onda P, que suelen tener una amplitud que es mayor y que están seguidas de la onda T. Entonces a este señor pues leen esas ondas subprominentes, le realizan algunos paraclínicos, entre los cuales está, que llama la atención, un potasio de 2.6 y un magnesio de 2.4. Ellos hacen la administración de potasio intravenoso y realizan un electrocardiograma de control. A continuar la discusión del electroprofe, mostramos el de control para comparar de una vez. Ahí está. Ah, listo. Entonces, cuando realizan la reposición de potasio, vemos que esas ondas, esa sexta onda en el trazado desaparece. Entonces se concluye que, pues se considera que, dado que era una onda de diferente morfología a la P y se resolvió con la administración de potasio, se consideró que era una onda prominente. Entonces, para recordar, entonces, la onda U es la sexta onda en el electrocardiograma. Pues la interpretación de esta onda pues ha sido un misterio a lo largo del tiempo. Se dice que esta onda suele ser pequeña, pues para considerarla fisiológica suele ser pequeña, normalmente es de un bajo voltaje, se dice que más o menos 1/3 de la onda T fisiológicamente no suele exceder 1 milímetro. Siempre va a tener una deflexión positiva acompañando la onda T y usualmente tiene la misma polaridad. Suele estar ausente en las derivadas de miembros, la vamos a ver mejor que todo, sobre todo en B2 y B3. El voltaje es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca.
Es decir, la vamos a ver visible sobre todo en aquellas frecuencias menores de 65 y es raro verlas por encima de 95. Hay que tener en cuenta es cuando es patológico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipocalemia, como en este paciente, sobre todo cuando estamos ante niveles de potasio menor de 2.7, esta onda puede igualar o exceder la amplitud de la onda T en la misma derivación, como lo estamos viendo en el electrocardiograma. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Y mira, esto ayer, esto no lo conoces tú, ayer publica, llama en los Internal Medicine esto, un hombre joven con una debilidad muscular generalizada y un electrocardiograma muy peculiar. Y aquí nos muestran otra vez los cambios del segmento ST de la onda T y la aparición de unas ondas U que se pegan muy bien a la T y dan estos cambios electrocardiográficos. Nuevamente la trascendencia de un electrocardiograma en la ayuda de enfocar un paciente con problemas electrolíticos. Ese paciente tenía 2,5 de potasio, se corrigió el potasio y miren ustedes cómo desaparece esos cambios tan importantes de la T, del segmento ST. Aquí pues hay una onda U. Son variedades de acentuación de esa onda U de cambio del segmento ST de la T originados por la hipocalemia. Aquí, muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Julián. Bueno, yo creo que estamos ya por terminar, aprovechando aspectos que quiero, que es interesante. Este miércoles le propusimos a los estudiantes del tercer semestre que están afianzándose en electrocardiografía una correlación clínica. Vamos a presentarle un paciente y les voy a mostrar a ustedes el electrocardiograma del paciente que le propusimos a los muchachos que analizaran. Me lo manda el profesor y le mandó así a los muchachos su mensaje. Les comparto el electrocardiograma de nuestro paciente. Se trata de un paciente masculino de 29 años de edad que consulta por la sensación de palpitaciones y este es su electrocardiograma. ¿Qué piensan? ¿Qué pasa con ese? ¿Qué esperamos que nos digan los estudiantes de tercer semestre sobre este electrocardiograma? Recuerden que ellos están afianzándose sobre la lectura del electrocardiograma normal fundamentalmente, la parte técnica. ¿Quién se anima a dar aquí algún concepto sobre esto? John Freddy, ¿te animas? ¿Qué piensas de este electrocardiograma? Si todavía está por aquí John Freddy Salamanca. Bueno, ¿quién se anima? Aquí están empezando a participar en el chat. Tenemos Julián Sánchez. Julián, ¿por qué no lo discutes? No importa, ánimo. Entonces, ¿qué piensas tú? Bueno, profe, pues yo veo que pues me llama la atención, pues haciendo la revisión sistemática del electro, que tiene una P negativa en D1. Pues ahí habría que pensar tres cosas: que tenga los cables trocados, que tenga extrocardia o que sea un ritmo auricular no sinusal. Perfecto. ¿Cuál crees tú que es en este caso la solución? Cables trocados, destrocardia, es un ritmo originado en la parte baja de la aurícula. ¿Qué piensas, Profe, Julián? profe, ahí no tendría que ver si tiene onda Q en D1 y ver la R en B5 y B6. Entonces, pero es que no veo muy bien desde el celular. Si hay Q en D1. Hay Q en D1 y hay Q en ABL, sin duda alguna, pero lo que estabas pidiéndome, ¿qué pasa con el progreso de la onda R en el precordio? Mira las Rs, tiene altas en este caso B1, mira lo que está pasando en B2, mira lo que está pasando en B3, B4, B5 y B6, cómo van disminuyendo. ¿Tu diagnóstico es? Lo que plantea el doctor Juan Sierra. Este paciente tiene una destrocardia. Pero este paciente miren ustedes
se le tomó los electrocardiogramas, el electrocardiograma para distrocardia y el cambio rotundo que hay en las morfologías en D1, ABL, B4, B5, B6. Este muchacho tiene otras malformaciones congénitas. Miren ustedes que este cambio que tiene de la repolarización en D1 y en ABL no es de una destrocardia sin problemas adicionales. Tiene unas malformaciones. Este paciente tiene un citos inversus y tiene una CIA y tiene otros cambios de transposición de grandes vasos corregida. Entonces, es un paciente con una destrocardia, es lo que se vamos a proponer. Esto creo que vale la pena redondear porque es un detalle semiológico de electrocardiografía importante. Cómo afrontar la falta de progreso de las ondas R de B1 a B3. Hay un detalle que es técnico. Esta imagen la guardo porque fue el electrocardiograma que uno de los internos que empezaba nuestra rotación le pedí el favor, toma el electrocardiograma a nuestra paciente y miren la ubicación de los electrodos de B1 y B2. Esta es una tendencia de que nuestras técnicas y nosotros mismos colocamos en pacientes con senos grandes los electrodos muy arriba y eso puede dar una falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Los aspectos técnicos, siempre que tengan eso, revisen la forma como fueron colocados los electrodos a nivel de precordial. Está la EPOC, miren ustedes, este paciente con una EPOC muy severa y además una hipertrofia ventricular izquierda, la falta de progreso, aquí uno ve un QS de B1 a B3 y aparece aquí unas pequeñitas ondas R, pero el segmento ST positivo con T claramente positivo, EPOC, aquí una necrosis anteroseptal antigua, donde claramente hay un QS en B1, B2 y las T negativas en estos territorios. La destrocardia que acabamos de ver, en este caso tenemos la P negativa en D1, Q en D1 en ABL y la falta de progreso de la R empieza a bajar el voltaje de la R, claramente la destrocardia como lo estamos viendo acá. Recuerden los otros aspectos que son el bloqueo de la rama izquierda del arte His, no permite ver el progreso de la onda R de B1 a B3, la hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de un marcapasos. Entonces, son todas cosas que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Y quería pues comentarles eso a propósito de este caso. Había otras cositas más para discutir, pero creo que con esto tenemos suficiente. Quiero agradecerles inmensamente a todos los internos. Me mandaron muchos más casos, pero pues obviamente que no podemos presentarlos todos en este evento. Pero creo que los electros que compartieron aprendimos un montón de cosas y esa reflexión tan importante de mirar bien la parte clínica que el doctor Jairo nos insistió y aprovechar las maniobras que son claves para poder a complementar, mirar en el examen físico el pulso yugular, mirar la presencia cuando hay taquicardias, la parte del signo de la rana, ver qué pasa con el electrocardiograma al hacerle maniobras vagales que no hacen daño al paciente y nos dan mucha utilidad. La posibilidad ante elevación del segmento ST de utilizar, si no hay contraindicación, nitratos para mirar cambios del segmento ST. No sé si hay comentarios finales. Aquí hay de pronto un mensaje que creo que, no sé, jóvenes, si hay algún otro mensaje, por favor. No, profe, darle las gracias como siempre por su charla. Siempre es muy instructiva, es algo muy valioso. No, señora, muchas gracias a ti, Karen. Estuviste muy generosa y me mandaste muchas más cosas, pero esas eran difíciles de presentar y esas las tendríamos que discutir entre nosotros. Bueno, es la última sesión de KG del mes y lo mismo de la sección de cardiología.
será desearles una Navidad distinta, pero muy amorosa entre su familia, y que cuídense mucho, y esperamos que todo lo que ha aprendido este tiempo lo podamos aplicar el año entrante, mejorar nuestra vida y mejorar la vida de los demás. Que una Navidad tranquila y grata.